Amantísimo Padre Celestial, venimos aquí ante tu presencia pidiéndote sabiduría, pidiendo, Señor, que abra nuestro entendimiento, que abra, Señor, nuestros corazones y que podamos recibir esta clase en el día de hoy para que conozcamos más nuestra Biblia. Estas cosas te las pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Entonces, Génesis, cuando yo digo Génesis, si usted sabe la respuesta, abra su audio, inmediatamente me va a decir de qué se trata el libro de Génesis. Lo primero que viene a su mente cuando usted piensa en Génesis. Creación, el primer pecado. Muy bien, muy bien. Éxodo. Éxodo. Salida de Egipto. Algo que nos ayuda a recordar, en inglés se llama exit. ¿Sabes esa palabra exit? Quiere decir, en español quiere decir salida. Pero esa palabra viene de esa raíz de salida, ¿ok? Éxodo, salida. ¿Salida de dónde? Salida de Egipto, salida de la esclavitud, ¿ok? Levítico. Levítico. Leyes. Leyes, inmediatamente, leyes. Leyes para el pueblo judío, leyes para los sacerdotes, leyes para gobernar la nación judía. Números. Números. Número de personas, dice Yaren. Familias. Censo. Esas son las palabras que deben venir a tu mente. Contando la gente. Puede también decir eso. Algo que es número. Mire, es número. El número de personas. Mira qué fácil es recordar de qué se trata número. El número de personas que habían en Israel en ese tiempo que estaban en el desierto. ¿Ok? Deuteronomio. Deu viene de la palabra dos. ¿Ok? Y es la ley dada por segunda vez. Deuteronomio quiere decir la ley dada por segunda vez. Cuando tú ves Levítico y ves Deuteronomio, va a encontrar que tienen las mismas cosas. ¿Ok? Va a encontrar que tienen las mismas enseñanzas. Las mismas leyes, vuelven y las repiten, porque están dando la ley por segunda vez. Josué. Guerras. Cuando piensa en Josué, piensa en la tierra prometida. Guerra, entrada a la tierra prometida, muy bien. Y la división de las tierras. ¿Ok? Cuando piensen en Josué, guerras, entrada a la tierra prometida y división de las tierras. Jueces. Jueces. ¿Qué pasaba en jueces? El ciclo de pecado. En los jueces teníamos un ciclo de pecado. ¿Qué pasaba? Ellos pecaban, Dios los castigaba, se humillaban y pedían perdón, Dios mandaba un juez. Cuando tenían el juez, ellos volvían y pecaban, Dios los castigaba, luego ellos se arrepentían, pedían perdón, Dios les mandaba un juez. ¿Y luego qué pasaba? Ellos pecaban. O sea, ven el ciclo, es un ciclo de pecado. Así que cuando pensamos en jueces, pensamos en ese ciclo de pecado, donde Dios mandaba un libertador. La palabra, los jueces eran libertadores, donde iban y libertaban al pueblo de Israel cuando estaban en cautiverio. Y Dios mandaba ese libertador cuando ellos se arrepentían y pedían perdón por sus pecados. Ruth, el libro de Ruth. Zapato. Cuando piensan en Ruth, piensan en un zapato. Gracioso, ¿verdad? Emanuel puso la cara rara. Zapato. Zapato quiere decir redención. Piensen en un zapato. Ruth. Boaz dio un zapato para redimir a Ruth. Y es una profecía de esa redención que Jesús hace por nosotros, pero la hizo con su sangre. ¿Ok? So, cuando piensen en Ruth, piensen en esa redención y cómo vino él, esa familia vino a ser parte para la descendencia de Jesús, de la genealogía de Jesús. ¿Okay? Primera de Samuel. Cuando piensen Primera de Samuel, miren el 1, le va a ayudar a recordar. Primer rey. Reyes. Primer rey de Israel. Cuando piensen en Primera de Samuel, van a pensar en Saúl, el primer rey. El nacimiento de Samuel. Y segunda de Reyes, el segundo rey. Digo, de Samuel. Estoy en segunda de Samuel. Gracias. Primero Samuel. El primer rey. Primera de Samuel, el primer rey. El rey Saúl.
primer rey. Y aunque a mitad del libro empieza a introducir muchas historias de David, todavía David no empezaba a reinar, ¿ok? Que vamos a encontrar que habla de Saúl y habla de David. Primera de Samuel habla de el primer rey, que es Saúl, y habla de David, pero todavía, aunque ya David era ungido como rey, no había empezado a reinar todavía. Así que encontramos ahora en segunda de Samuel que empieza el segundo rey. ¿Y quién es el segundo rey? David. David es el segundo rey que encontramos en segunda de Samuel. Segunda de Samuel habla de todo el reinado de David desde que él empieza a reinar después de la muerte de Saúl. Primera de Reyes. Primera de Reyes no habla del tercer rey. Primera de Reyes no habla de Salomón, el tercer rey. Y nos habla todo el reinado de Salomón. Y luego a la mitad del libro, y esa mitad, yo creo que ustedes se recuerden, la mitad de Primera de Reyes no habla de esa división que hubo en el reino con el hijo de Salomón llamado Jeroboam. Jeroboam. Y Jeroboam empezó a reinar en el sur y Roboam empezó a reinar en el norte. Siempre me confundo con esos dos nombres. ¿Lo dije bien? Yo creo que sí. Jeroboam y Roboam. ¿Okay? Esa fue la división del reino. ¿Sí? Cuando piensen en Primera de Reyes, van a pensar en el tercer rey, que es Salomón, y ya a la mitad del libro, para el capítulo 12, empieza ya la división del reino. División del reino. Segunda de Reyes, completito es los dos reinos divididos. Es todos los reyes que hubieron en Israel y en Judá, Israel y Judá. Segunda de Reyes, piensen en el 2, los dos reinos divididos. Oh, importante eso, Israel nunca tuvo un rey bueno. Todos los reyes de Israel fueron malos. Y en Judá encontramos que algunos fueron buenos, algunos fueron malísimos, ¿ok? Así que tenemos el Segunda de Reyes, cuando ustedes pongan el 2 así, Segunda de Reyes, le va a ayudar a recordar los dos reinos. Es la historia de los dos reinos. Ahora, Primera de Crónicas no cuenta del reinado de David. Primera de Crónicas está repitiendo las mismas historias o un poquito más de información de lo que encontramos en Reyes. Las crónicas son del mismo tiempo de los reyes y lo que hace que nos está recontando historia y a veces nos da un poquito de información adicional, pero básicamente vamos a encontrar mucha información parecida en Reyes y en Crónicas. ¿Okay? Ahora, Primera de Crónicas se enfoca en el reinado de David, mientras que Segunda de Crónicas se encarga del reinado de Salomón. Segunda de Crónicas habla del reinado de Salomón, ese reinado del sur y del templo. Ahí encontramos cuando empieza ese trabajo de Salomón, que se enfoca en toda la construcción del templo, porque esa fue la orden que Dios le dio. Por eso lo encontramos en Segunda de Crónicas. Y aunque hablamos del templo, estamos hablando realmente del reinado de Salomón, porque el templo se construyó en el tiempo que Salomón era rey. Song of Solomon was written by Solomon, and along with Proverbs, and then Psalms was written by David and Solomon. Muy bien, ya haré notando información adicional de libros que vamos a ver ya mismo, de Proverbios, de el Cantar de Cantares, que fueron libros escritos también por este rey Salomón. Ok, muy bien, Yaren. Ahora, luego tenemos el libro de Esdras. Cuando piensen en Esdras, rapidito, reconstrucción del templo. Esdras reconstruye el templo. Con el templo también él vino a reconstruir la adoración, pero no se hizo todavía hasta que no viene otro tiempo, otra ola que bajaron desde Babilonia, desde las tierras de los asirios, donde estaban los medos y los persas reinando. Y viene entonces el libro de Nehemías. Nehemías es construyendo las paredes de Jerusalén. Nehemías estaba construyendo, mientras construía estaban peleando. Muy bien, Yaren. Ahora, encontramos a Jeremías construyendo las murallas. Nehemías construyendo las murallas
Esdras construye el templo y luego ambos reconstruyen la adoración, porque no había adoración en Jerusalén. ¿Ok? No había adoración. Luego tenemos el libro de Esther. El libro de Esther, sabemos que es la salvación del pueblo judío. El pueblo judío iba a ser exterminado y fueron salvados por esta reina Esther. Job. Job es acerca de amar a Dios, honrar a Dios en el sufrimiento. Vemos un hombre en mucho sufrimiento y todavía adoraba a Dios. Cuando piensen en Job, es seguir a Dios, adorar a Dios aún en el sufrimiento. Salmos. Salmos es alabanzas, himnos, cánticos. Pero algo que encontramos en los salmos son profecías mesiánicas. Así que si tú me dices, cuando te pregunto de qué se trata los salmos, y tú me dices profecías mesiánicas, sí es verdad. Tiene un montón de profecías del Mesías, de Jesús, de esa venida que iba a haber y de las cosas que Jesús iba a pasar. Cuando pensamos en salmos, lo primero que viene a nosotros son cánticos, himnos, alabanzas. ¿Okay? Cantares, proverbios y cantares. Ambos libros y Eclesiastés, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Encontramos que esos tres libros, vemos a Salomón trabajando en estos libros. Habla de que, ¿sí? No. Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Encontramos a Salomón como autor de estos libros. Entonces, cuando piensen en proverbios, rapidito, sabiduría. Esa palabra debe venir inmediatamente a tu boca. Proverbios, sabiduría. Como si estuvieras diciendo la misma cosa. Cuando tú escuches proverbios, tú me vas a decir sabiduría. ¿Ok? Eclesiastés, vanidad. Eclesiastés, vanidad. Todo es vanidad. Cuando tú piensas en Eclesiastés, tú vas a pensar, todo es vanidad. Cantares es una carta de amor. Ya, una carta de amor. Cantar es una canción de amor. Si quiere ponerlo carta de amor o canción de amor. Como quiera que lo ponga, está bien. Isaías. Cuando pienses en Isaías, yo quiero que tú pienses en profecías mesiánicas. Amén. Profecías del Mesías. El Mesías era ese Jesús que había de venir. Y encontramos en Isaías uno de los libros que tiene más profecías del Mesías. Y lo vamos a categorizar en esa área. Porque cuando tú lees el libro de Isaías, vas a encontrar por todos lados esas profecías de ese Jesús que había de venir, de ese Mesías, de ese ungido que iba a venir. Jeremías, como Dayaren nos decía, Jeremías y Lamentaciones, ambos libros escritos por Jeremías. Y Jeremías le llaman el profeta llorón. Estas son cosas que te van a ayudar a recordar. Jeremías lloraba por el pecado del pueblo. Y el mensaje que llevaba Jeremías es arrepiéntete. Ese era el mensaje de él. Arrepiéntete. Iba por todo el pueblo llorando, diciéndole al pueblo que se arrepintieran. Y le decía que se entregaran cuando llegaran los enemigos, porque eso es lo que Dios decía. Pero nadie quería escucharle. Ni se arrepentían ni se entregaban. Así que fue un profeta que sufría mucho viendo el pecado del pueblo. Sufría mucho. Y cuando piensas en Jeremías, vas a pensar en arrepiéntete, ven a Cristo. La tristeza de que alguien esté en pecado. All the prophets suffered when they saw their people in like sin, but maybe Jeremiah was the only one that truly like showed it a lot. Ok, Yaren dice que cabe la posibilidad de que todos los profetas se sintieran tristes al ver el pecado de la gente. Pero no creo que todos, porque vemos el ejemplo de Jonás, que sabía el pecado de la gente y dice, voy a salir corriendo, no me importa. Varía, vamos a encontrar diferentes profetas que van a traer diferentes, hey baby, va a encontrar profetas que van a traer diferente perspectiva de cómo ven el pecado. Pero sí, ciertamente, si ellos están viendo el corazón de Dios, van a estar tristes.
todavía nosotros, si vemos a alguien en pecado, nos da tristeza, ¿verdad? O sea, porque estamos pensando como Dios ve el pecado, como algo que causa tristeza. Así que cuando piensen en lamentaciones, piensen en lloro. La palabra misma, lamentaciones, tiene que ver con lamentarse. Y aunque no vemos a nadie llorando en el libro, pero hay unos a través del libro de Lamentaciones hay unos ayes. Y era de ese lamento, de ese sufrimiento a causa del pecado del pueblo. ¿Ok? Ezequiel. Cuando piensen en Ezequiel, yo quiero que a ustedes rápido les lleguen visiones de la gloria de Dios. En Ezequiel encontramos unas visiones que no están en ningún otro lado. Léase Ezequiel 1 si tiene alguna duda, para que ustedes vean cómo da una descripción de la gloria de Dios. Y esa descripción no la encontramos así tan completa. Encontramos algunas cosas en Apocalipsis, encontramos algunas cosas en otros libros, pero Ezequiel da la visión más completa de lo que es la gloria de Dios. Yes, esa mismo. Esa misma. Yaren se está recordando. Okay, sí. Ok, eso mismo, todo lo que Yaren dijo. Él está recordando la clase y en esa clase pues dibujamos esas cosas que estaban describiéndose allí en Ezequiel, donde está dando una descripción de cómo se veía, cómo Ezequiel veía en esa visión la gloria de Dios. Pero un tema muy importante y una frase que se repite mucho en Ezequiel: y sabrán que yo soy Dios. Me pueden apuntar, Ezequiel, y sabrán que yo soy Dios. Dios estaba demostrando su poder. Dios estaba demostrando su mayordomía, o sea, que Él es el dueño de todo, que Él sabe todo. Y demostrando eso, le decía, y sabrán que yo soy Dios. Y ustedes van a ver que a través de Ezequiel se repite muchas veces esa frase, mientras Ezequiel le traía el juicio a las naciones, y ese juicio era para que supieran quién era Dios. Y dice, ellos van a saber que yo soy Dios. ¿Ok? Daniel, un libro de profecía, nos trae una profecía de todos los reinos que habían de venir. Cuando tú pienses en Daniel, yo quiero que tú pienses en 5 reinos, ¿ok? Profecía de 5 reinos. ¿Saben ustedes cuáles son esos reinos? Vamos a ver, ¿quién se lo sabe? Profecías de 5 reinos. Primero, Babilonia. Segundo, Medos y Persa. Tercero, los griegos. Cuarto, los romanos. Y quinto, la iglesia. Hay profecía ahí en Daniel de esos 5 reinos que habían de venir. Y explica claramente cómo cada uno de esos reinos iban a ser derribados, pero el reino último, que es el reino de Dios, no sería derribado nunca, sino que iba a crecer y iba a llenar toda la tierra. Cuando piensen en Oseas, Oseas hace un llamado de volvamos a Jehová. Es el llamado de Oseas todo el tiempo. Volvamos a Jehová. Oseas estaba en ese tiempo donde el pueblo estaba adorando imágenes, donde estaban idolatrando, donde estaban siguiendo otros dioses. Y Oseas, dentro de su dolor, estaba predicándole al pueblo, vuelvan a Jehová, dejen de andar con dioses falsos, dejen de estar como si fueran unas rameras y vuelvan a Jehová, dejen de andar con otros maridos. ¿Se acuerdan de Oseas, verdad? Cuando piensen en Oseas, quiero que piensen en el amor de Dios también, mis niños. Quiero que piensen en ese amor de Dios que va sobre todas las cosas. Que si vuelven a Dios, Dios lo va a perdonar. ¿Okay? Así que vamos a pensar en Oseas como una muestra del amor de Dios y el mensaje de que volvamos a Jehová. Joel. Cuando piensen en Joel, yo quiero que piensen profecía del Espíritu Santo. Joel 2, Hechos 2. Eso les va a ayudar a recordar. Joel 2, Hechos 2. En Hechos 2 se encuentra el cumplimiento de esa profecía que está en Joel 2. Joel 2 dice que iba a venir
ese espíritu iba a caer sobre el pueblo de Israel. Y en Hechos 2 vemos el espíritu de Dios viniendo sobre el pueblo de Israel. Así que cuando pensamos en Joel, rápido, profecía del Espíritu Santo. Y si tienen alguna duda, en Hechos 2 está confirmado. Y eso lo puedes leer en Joel capítulo 2. Amós. Amós es juicio contra todas las naciones que estaban alrededor de Israel. Unas profecías de cómo Dios iba a castigar todas esas naciones que hicieron caer a Israel a causa del pecado. Claro, vamos a aclarar algo. Israel cayó porque quiso caer, pero esas naciones vinieron a ser piedra de tropiezo porque no se quisieron convertir, no quisieron venir a Jehová. Así que Dios manda esta profecía con ese castigo hacia todas esas naciones que estaban alrededor. Abdías. El libro de Abdías. Cuando piensen en Abdías van a pensar en la destrucción de Edom, la destrucción de la familia de Esaú. Toda esa familia fue destruida y Abdías trae la profecía de cómo ellos iban a ser destruidos. Los edomitas. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Esaú es el hermano de Jacob. ¿Okay? Hijo de Isaac. Jonás. Cuando piensen en Jonás, rapidito, piensen en la misericordia de Dios. Piensen en el perdón. Yo quiero que piensen en eso. La gente cuando piensa en Jonás, piensa en la ballena. Ahí no había ninguna ballena. La Biblia no dice que había una ballena. La Biblia dice que era un pez grande. Pero... Ok, ya piensa en Jonás corriendo hacia el otro lado, escapándose. Pero cuando piensen en Jonás, yo quiero que ustedes piensen en el perdón de Dios. Cómo Dios perdona. Cómo Dios tiene misericordia y cómo Dios tiene amor. Quiero que vean a Jonás desde ese punto de vista. No se enfoquen en Jonás corriendo, no se enfoquen en el pez grande, no se enfoquen tanto en el mar y el barco y 3 días dentro del pez, o en lo malo que era la gente de Nínive. Sabiendo lo malo que era la gente de Nínive, miren cómo Dios lo perdonó porque ellos pidieron perdón, porque ellos se humillaron. Yo quiero que ustedes piensen en eso. El perdón de Dios cuando tú te humillas. ¿Ok? No importa qué malo tú seas. Si tú te humillas y tú confiesas y tú pides perdón, Dios te va a perdonar. Así que cuando piensen en Jonás, quiero que piensen en el perdón de Dios. Amén, amén. No importa qué tanto pecado haya cometido, Jesús te puede salvar. Primera de Juan 1:9 está compartiendo Camil y esto lo está trayendo Yaren. Y Camil está compartiendo que cuando piensen en Jonás, piensen en Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Nínive. ¿Ok? ¿Ah? No, de toda maldad, limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Así que piensen en la misericordia y piensen en el perdón. Quiero que piensen en el perdón de Dios hacia Nínive. Miqueas. Miqueas encontramos profecías del Mesías. Profecías muy específicas acerca del Mesías. Así que cuando estos libros que les estoy diciendo que tienen profecías, ustedes las pueden buscar. Ya esto lo hemos estudiado, así que esto es solamente un repaso. Recuerden que ya nosotros hemos estudiado estas cosas y ahora estamos solamente haciendo un repaso general para tener una información general de lo que ya hemos estudiado. ¿Ok? Miqueas, profecía del Mesías. Y Miqueas predicaba el arrepentimiento. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ese era el mensaje que llevaba Miqueas. Cuando piensen en Miqueas, yo quiero que ustedes piensen en 2 de Pedro 3:9. Dios es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese era el mensaje que llevaba Miqueas. ¿Por qué? Porque él trae un mensaje de juicio y un mensaje de bendición. Arrepiéntanse. Si ustedes se arrepienten, van a ser bendecidos. Si no se arrepienten, van a tener juicio. Ese era el mensaje de Miqueas. Arrepiéntense para que sean bendecidos. Y si no se arrepienten, van a ser juzgados. ¿Ok?
Y eso lo vemos en 2 de Pedro 3:9. Vemos ese mismo mensaje. Arrepiéntete, vive una vida piadosa para que puedas recibir la bendición, para que puedas recibir las cosas buenas que Dios tiene para ti. Nahum. Cuando piensen en Nahum, destrucción de Nínive. Oh, espérate, sí, esa misma Nínive que Dios perdonó, ahora hay una profecía que va a ser destruida completamente y que nunca volverá a levantarse porque volvieron a pecar. ¿Ok? Volvieron a hacer lo malo. ¿Y qué dijo Dios? Pues los voy a destruir. Esta vez los voy a destruir. Así que en Nahum vemos esa profecía de la destrucción completa de Nínive, que hasta el sol de hoy Nínive no se ha vuelto a levantar. ¿Ok? Habacuc. Habacuc. Hay un libro en la Biblia que se llama Habacuc. Sí, Habacuc. El justo por la fe vivirá. Ese es el mensaje que encontramos en Habacuc. El justo por la fe vivirá. Esto es algo que lo encontramos en Génesis, hablando de Abraham. ¿Ok? Y ese era el mismo mensaje que Habacuc llevaba. Si tú eres justo, tú vas a vivir por la fe. Tú vas a sobrevivir todo lo que venga. Luego tenemos a Sofonías. Sofonías, yo quiero que ustedes piensen en el saxofón. ¿Ok? ¿Por qué? El saxofón es un instrumento que se toca con los labios. ¿Ok? Tienen que usar su boca. Y el mensaje de sofonía es labios limpios. Es gracioso, suena como si fuera ese instrumento, el saxofón, sofonía. Pues cuando piensen en sofonía, yo quiero que ustedes piensen en la boca, labios limpios. La profecía que traía Sofonía era que le iba a dar labios limpios, que le iba a dar un corazón nuevo, que los iba a liberar, que le iba a dar sanidad. Todas las cosas buenas que tenía para Israel, Sofonía habla de eso. Así que yo quiero que ustedes piensen en sus labios, cuando piensen labios limpios, piensen en bendición, piensen en cosas buenas, ¿ok? Así que esa profecía de yo les voy a dar, pues dice, daré un labio limpio al pueblo de Israel, se lo voy a dar. Todavía no lo tenía en ese tiempo. Y no estamos hoy hablando de los tiempos en que los profetas estaban profetizando, porque eso fue otra clase que ya dimos, pero yo quiero que ustedes entiendan que esto era el tiempo donde el pueblo de Israel estaba todavía en pecado o estaba en tiempo de cautiverio y Dios estaba mandándole palabras de esperanza, de sanidad. Yo los voy a sanar, yo los voy a liberar a ustedes. Ustedes están en cautiverio, pero yo los voy a liberar. ¿Okay? Ese era el mensaje que mandaba Sofonía. Ageo. Cuando piensen en Ageo, yo quiero que ustedes pongan Ageo junto con Esdras. ¿Ok? Ageo, Zacarías y Esdras. Ellos todos trabajaron juntos en la reconstrucción del templo. Así que tanto Esdras como Ageo como Zacarías reedificando el templo. Vamos a pensar en eso. Ambos, todos estos, los tres, estuvieron juntos. Trabajaron juntos en la reconstrucción de la adoración. ¿Ok? Trabajaron juntos profetizando en ese tiempo. Y también estaban juntos con Nehemías. ¿Ok? Nehemías vino después, pero se llegaron a juntar porque ellos juntos todos reconstruyeron la adoración. Así que cuando piense en Ageo, Ageo vino en el tiempo en que Daniel estaba trabajando para Darío. Aunque Daniel no vino para acá, Daniel, piensen, son gente que estaba en el mismo tiempo. Daniel, ya siendo adulto, ya no era un joven. Tenemos a Esdras, tenemos a Ageo, tenemos a Zacarías. Zacarías menciona que vino en el tiempo de Darío. Nehemías. Dije mal, perdón, Nehemías. Zacarías, que también estuvo trabajando en la reconstrucción del templo, vino para el tiempo de Darío, el rey Darío. Esdras vino para el tiempo del rey Ciro. Y Nehemías vino para el tiempo del rey Asuero.
Asuero es ese mismo rey. Bueno, era el hijo del rey Artajerjes. ¿Ok? Tenemos a Jerjes, Artajerjes, hijo de Jerjes. Y Jerjes era el esposo de Esther. Ay, yo sé que se oye como que mucho revolú. Se lo voy a poner más fácil. Eran los reyes de los medos y los persas. Ahí hubieron diferentes reyes en ese tiempo. ¿Ok? Tenemos al rey Ciro, rey Darío, a Jerjes, Artajerjes, el papá, hijo. Toda esa gente fueron el tiempo de los medos y los persas. Y en ese tiempo fue que vinieron el pueblo de Israel de vuelta a Israel. Y estaban entonces reconstruyendo el templo, reconstruyendo las paredes y reconstruyendo la adoración. Era difícil porque los sacerdotes no estaban cumpliendo con su trabajo. Así que ellos tuvieron que empezar a buscar todos los sacerdotes, todos los levitas, para que vinieran a hacer otra vez el trabajo de adoración que habían dejado de hacer. Fue un proceso largo, no fue una cosa de una semana, mis niños, fue un proceso que duró años. Por eso vemos que pasó otro rey y siguieron viniendo olas de judíos para Israel, para seguir trabajando en la obra. Se habla de que vinieron 3 olas grandes, ¿ok? Hubieron 3 olas grandes que vinieron en ese proceso de reconstruir. Y Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, todos estos profetas vinieron en ese tiempo también, en diferentes olas, pero todos ellos vinieron. Ya después que venían, se quedaban trabajando, aunque sabemos que Nehemías volvió para atrás, porque recuerden que él trabajaba para el rey, él era el copero del rey, y Nehemías volvió para atrás, aunque luego regresó otra vez, ¿ok? Y luego tenemos Malaquías. El libro de Malaquías es este último mensaje a este pueblo desobediente, y el mensaje es, aquí viene. Aquí viene. Cuando piensen en Malaquía, piensen aquí viene. ¿Y quién viene? ¿Quién es que viene? El Mesías era ese que venía. Después de Malaquías, ya no se oye más a Dios hablándole al pueblo de Israel. Pasaron 400 años de silencio, donde ya Dios no le hablaba al pueblo. No se sabía. En ese tiempo los medios y los persas ya dejaron de ser la potencia y entonces empezó a reinar los griegos. En el tiempo de los griegos se levantaron los macabeos. Estos macabeos eran de los pueblos de los levitas, era un pueblo de sacerdotes y ellos se levantaron a pelear y a tratar de liberar el país, la nación de la influencia de la opresión de los griegos. Los griegos estuvieron reinando en Israel por 100 años. 100 años estuvieron los griegos ahí enseñando sus raras creencias, adorando sus dioses falsos. Ellos hasta adoraban en el templo de Dios. Los griegos cuando vinieron, ellos no se llevaron cautivo a Israel. Los griegos invadieron, ¿ok? Los griegos invadieron. La nueva pregunta de Malaquías. Cuando pensamos en Malaquía, el mensaje de Malaquía es, he aquí viene, he aquí viene. Ese mensaje es viene, diciendo que viene el Mesías, dando ese anuncio. Es el último mensaje a este pueblo desobediente. Y después de eso, entonces llegan esos 400 años de silencio, ¿ok? 400 años donde Dios no, sus profetas no hablaban, donde no se escuchaba que tuvieran sueños, donde no habían visiones, donde no venían ángeles a hablar, nada, ni siquiera sueños, nada. No se oía que el mensaje de Dios estuviera viniendo. Cuando llegan los griegos y los griegos están invadiendo, le voy a explicar cuál es la diferencia entre llevar cautivos e invadir, ¿ok? Llevar cautivos es que cogen a la gente, destruyen la ciudad y se llevan la gente. Se la llevaron y la ciudad la destruyen con fuego, lo queman y se llevan todo el oro, ¿ok? Eso es llevar cautivos. Eso pasó con Babilonia, ¿ok? Con los medos y los persas, ellos les dejaron regresar a su país. Los medos y los persas no vinieron a invadir,
Los medios y los persas le dieron libertad al pueblo They didn't judío. prisoners. Pero lo tenían como empleados, pero de una forma amable. ¿Ok? They weren't prisoners. Like, No eran prisioneros, le dieron libertad. Pero cuando llegan los griegos llegaron a invadir. Y eso quiere decir, vinieron a meterse ahí adentro, vinieron a vivir ahí con ellos. ¿Ok? Y en esa invasión vinieron a traer sus dialectos, su lenguaje, la forma en que ellos hablaban, las palabras, las escrituras que ellos usaban, vinieron a traer sus costumbres, ¿ok? Sus religiones, la adoración que ellos traían. Y ellos llegaron al punto que ahí fue cuando se levantaron los macabeos, donde vinieron a traer y poner un cerdo en el templo y quemarlo como si fuera en adoración a Dios. Eso era algo abominable. Y ahí fue donde los macabeos, que era una familia, de sacerdotes, uno de ellos llamado Josué, si mal no me equivoco, se levantaron y dijeron, no podemos seguir aguantando esto. Y empezaron a pelear contra los griegos y trajeron entonces un periodo de paz cuando pudieron sacar los griegos de la nación de Israel. and then Sin the- embargo, and then the Romans were like, let us Po- introduce ourselves. poco tiempo después, un tiempo después, entonces llegaron los romanos. Entonces los romanos llegaron y hicieron lo mismo que los griegos, invadieron. No se llevaron cautiva a la gente, no. Ellos invadieron, trajeron sus costumbres, trajeron su adoración, trajeron su forma de escribir, trajeron sus cosas y vinieron a adueñarse, ¿verdad? De lo que había allí. Pero le dieron cierta libertad en cuanto a la religión y en cuanto a la adoración. Le permitieron esas cosas. Usaron un método diferente. Sin embargo, fue invasión, porque vinieron a apoderarse de la nación. Vinieron ellos a poner ellos los reyes. Ellos decidían qué se hacía y qué no se hacía. ¿Ok? Cuando pasa esto, en ese tiempo que están los romanos reinando, invadiendo, o sea, siendo dueños literalmente de Israel, entonces que llega el Mesías en el tiempo de los romanos. Todo esto fue profetizado por Daniel muchos años antes. Interesante, ¿verdad? Y viene entonces a esa nueva era, que es el tiempo en que están los romanos reinando, y ahora viene en nuestro estudio de la Biblia, va a venir entonces lo que es el Nuevo Testamento, que es el tiempo en que los romanos están reinando y entonces llega el Mesías y se empiezan a cumplir estas profecías que habían dado antes. Dios me los bendiga. La próxima semana vamos a seguir con el Nuevo Testamento.